En el vasto desierto de Nuevo México, donde el sol quemaba la tierra como un hierro al rojo y los coyotes aullaban en la noche como almas perdidas, vivía don Esteban Ruiz, un ranchero rico que dominaba miles de hectáreas de ganado y minas de plata. Su fortuna era legendaria, pero su corazón era más árido que el polvo del camino. Tenía una hija, la pequeña Isabel, de apenas 8 años, con piernas torcidas por una fiebre que la había dejado coja desde los 3. Para Esteban, ella no era más que una carga, un recordatorio de su difunta esposa, cuya muerte en el parto lo había llenado de amargura. ¿Por qué Dios me castiga con esta niña inútil?, murmuraba en las noches, mientras bebía tequila hasta el amanecer. Pero aquella tarde fatídica, el horror se desató como un relámpago en el cielo seco. Esteban, con su sombrero ancho y su revólver al cinto, arrastró a Isabel hasta el borde del río Grande, donde una vieja barca de madera flotaba como un ataúd olvidado. La niña lloraba, aferrada a su osito de peluche raído, el único amigo que tenía en ese mundo cruel. «Papá, no, por favor, no me dejes aquí», suplicaba con voz temblorosa, sus piernitas inútiles colgando como ramas secas. Pero Esteban, con ojos fríos como el acero, la empujó dentro de la barca. «¿Sabes qué, hija? El río se encargará de ti. No sirves para nada en este rancho». Y con un empellón brutal, soltó la cuerda. La corriente la arrastró lentamente, el agua lamiendo los bordes como dedos hambrientos. Isabel gritó, extendiendo sus manitas hacia la orilla que se alejaba. ¿Sobreviviría la niña al furor del río? ¿O el destino la tragaría en sus profundidades oscuras? Mientras la barca se mecía en la corriente traicionera, Esteban se quedó de pie en la orilla, fumando un cigarro con manos temblorosas. No sentía remordimiento, solo alivio. Había planeado esto durante meses. La niña era un estorbo para sus planes de casarse con la viuda rica del pueblo vecino, quien no quería cargas ajenas. Es por el bien del rancho, se justificaba en silencio, montando su caballo y galopando de regreso a la hacienda. Pero el desierto guardaba secretos, y en las sombras de los cañones acechaba algo salvaje, algo que cambiaría todo para siempre. Isabel, sola en la barca, abrazaba su osito con fuerza, lágrimas rodando por sus mejillas pecosas. El sol se ponía, tiñendo el agua de rojo sangre. La corriente se aceleraba, llevándola hacia un remolino donde el río se volvía feroz. «¡Ayuda! Alguien, por favor», chillaba, pero solo el viento respondía. De repente, un rugido grave retumbó desde la orilla opuesta. ¿Qué era eso? ¿Un demonio del desierto? La niña levantó la vista, aterrorizada, y allí, emergiendo de los matorrales altos, apareció un león de montaña, un puma majestuoso con pelaje dorado y ojos amarillos que brillaban como estrellas caídas. Pero no era un puma cualquiera, este era Blanco, un animal legendario que rondaba las tierras de Esteban desde hace años. Dicen los vaqueros que Blanco había sido criado por indios apache, pero la verdad era más oscura. Hace tiempo, Esteban lo había herido de un balazo, dejando al puma cojo de una pata delantera, igual que Isabel. Desde entonces, el animal vagaba, sobreviviendo a duras penas, con un rencor profundo hacia los humanos. El suspense se cortaba como un cuchillo en la carne. Blanco miró la barca, olfateando el aire. Isabel se encogió, pensando que sería su fin. «Me vas a comer, gatito grande», susurró, temblando. Pero el puma no atacó. En cambio, con un movimiento ágil pese a su cojera, saltó al agua, nadando hacia la barca con brazadas poderosas. El río rugía alrededor, pero Blanco no se detenía. ¿Qué pretendía este depredador? ¿Salvarla o devorarla? La niña extendió su mano, no por miedo, sino por una extraña conexión. Sus ojos se encontraron. Los de ella, inocentes y asustados, los de él, llenos de una tristeza antigua. Blanco alcanzó la barca justo cuando el remolino la succionaba. Con sus garras, se aferró al borde de madera, impulsando el bote hacia la orilla con fuerza sobrehumana. Isabel, asombrada, tocó el pelaje mojado del puma. «Eres como yo, cojo pero fuerte», murmuró. El animal gruñó suavemente, no en amenaza, sino en algo que parecía comprensión.
Minutos eternos pasaron mientras luchaban contra la corriente. Finalmente, la barca tocó tierra firme en una playa arenosa, lejos del rancho de Esteban. Isabel salió tambaleando, apoyándose en el osito y en el puma, que ahora yacía exhausto a su lado, jadeando. Pero el corazón se rompería en 1000 pedazos con lo que vendría después. Blanco lamió la mano de la niña, como si la reconociera como una igual en el sufrimiento. Isabel, con su inocencia infantil, lo abrazó. Te llamaré amigo. No me dejes sola. Durante la noche, acurrucados bajo las estrellas, el puma compartió su calor con ella. Al amanecer, Isabel despertó con hambre y sed. Blanco desapareció en los matorrales y regresó con un conejo fresco en la boca, depositándolo a sus pies. ¿Era posible? Un león de montaña actuando como protector. La niña comió lo que pudo, y juntos comenzaron un viaje incierto por el desierto. Días pasaron en suspense constante. ¿Los encontrarían los hombres de Esteban? El ranchero, al notar la ausencia prolongada, envió vaqueros a buscarla, no por amor, sino por miedo al escándalo. Si la encuentran muerta, diré que fue un accidente, planeaba. Mientras tanto, Isabel y Blanco se adentraban en cañones profundos, donde el puma cazaba para ambos y la guiaba por senderos seguros, evitando serpientes y bandidos. La cojera de la niña se hacía más llevadera con el apoyo del animal, que parecía entender su dolor. En una noche de tormenta, refugiados en una cueva, Isabel le contó sus penas. Papá me odia porque no puedo correr como las otras niñas. Blanco rugió bajo, como si respondiera, yo también fui herido por él. El clímax llegó como un disparo en la oscuridad. Los vaqueros de Esteban los acorralaron en un valle estrecho. Allí está la niña con esa bestia, gritó uno, apuntando su rifle. Isabel se interpuso, no le hagan daño. Él me salvó. Pero los hombres, temerosos, dispararon. Una bala rozó a Blanco, quien se lanzó contra ellos en un arrebato furioso. Rugiendo, derribó a 2 vaqueros, pero las balas llovieron. Herido mortalmente, el puma se arrastró de vuelta a Isabel, lamiendo su rostro una última vez. No, amigo, no te mueras, sollozaba la niña, abrazándolo mientras la vida se escapaba de esos ojos amarillos. Esteban llegó al galope, atraído por los tiros. Vio a su hija viva, pero al puma agonizante. Por primera vez, el remordimiento lo golpeó como un látigo. Isabel, lo siento, balbuceó, pero era tarde. Blanco exhaló su último aliento, su cuerpo cojo tendido como un guardián caído. La niña, con el corazón roto, enterró su rostro en el pelaje. Él me amó más que tú, papá. Los vaqueros, mudos, bajaron las armas. El desierto lloraba en silencio. A partir de ese día, Isabel cambió. Regresó al rancho, pero ya no era la niña frágil. Aprendió a montar a caballo con prótesis que mandó hacer Esteban, avergonzado. El ranchero vendió parte de sus tierras para caridad, buscando redención. Pero cada noche, Isabel miraba las estrellas, recordando a Blanco. El león que me salvó el alma, susurraba. Y en las leyendas del oeste, se contaba la historia de un puma cojo que dio su vida por una niña abandonada, rompiendo corazones con su sacrificio. El desierto guardaba más secretos. Años después, Isabel, ya adulta, encontró un cachorro de puma huérfano y lo crió, jurando proteger a los débiles como Blanco la protegió a ella. Esteban murió solo, arrepentido, pero la fortuna pasó a Isabel, quien transformó el rancho en un refugio para animales heridos y niños discapacitados. ¿Fue justicia divina? El viento del oeste susurraba así. En las fogatas de los vaqueros, la historia se repetía, un ranchero cruel, una hija condenada al río, y un león de montaña que, con su último aliento, enseñó el verdadero significado del amor. Suspenso, traición, redención, todo en el polvo del viejo oeste.